728. En Grupo Sónica hay un espacio exclusivo para vos. Búscanos en YouTube y suscríbete a nuestro canal. Reviví las mejores entrevistas y forma parte de nuestra comunidad. Somos Grupo Sónica. Tenebras, yerba mate premium y bienestar integral. 3 Citas, la nueva marca para sumergirte en una experiencia única de aromas, sabores y texturas. www.3citas.com.ar. Seguinos en Instagram, @3citas. Más que una marca, un estilo de vida. Octubre en el Grupo Sónica se viene con todo. Te invitamos a formar parte del taller de locución y oratoria los días miércoles a las 19 horas, modalidad virtual. Solo 4 clases. Iniciará el 20 de octubre. Se entregarán certificados al finalizar la cursada. Para más información, envíanos un WhatsApp al 11 22 62 77 28. Capacitarte es crecer. Te esperamos. Hacé que el espacio entre nosotros sea más corto. Seguinos en Twitter, @la RZ Radio. Una radio que te siga donde vayas. Aprender a escuchar es el principio de todo. La RZ. Escuchate. Todos los viernes, de 22 a 24, Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción, Gabriel Púlice, Laura Salinas y Diego Yaiche. Todos los viernes a las 22 horas por la RZ. Tenés que ser parte de la RZ. Porque sin vos, nada de esto tiene sentido. Sumate a nuestra comunidad. Facebook.com/RZ Radio. No importa el medio, importan los extremos. De un lado nosotros, del otro lado vos. La RZ Radio, en perfecto equilibrio. Si querés ser parte, seguinos por Instagram, @la RZ Radio. Al distanciamiento social, nosotros proponemos acercamiento radial. La RZ. Juntos siempre. Ya comienza Autores en Línea. Noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Raúl Martorell. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy Qué bien, alegría. muy bien. Otro Autores en Línea. Sí, saludamos a todos los oyentes que siempre están ahí haciéndonos el aguante, escribiendo, participando también del programa. Por supuesto, participan muchísimos, nos escriben, nos cuentan, nos piden autores que traigamos. Sí, ¿no es cierto? sí, es verdad. Que está muy bueno eso porque, por ejemplo, piden muchos de las telenovelas, de las telecomedias, de los teatros. Algunos a veces no los podemos en el momento que lo piden traerlos porque tienen compromiso o algo así. Así que sí, y a mí yo noté que hay varios pedidos de gente que quiere saber cómo hace para llegar a Netflix, claro, o viste, para hacer una serie. Por eso está bueno cuando le preguntamos a los autores cómo hacen y les sirve a todos los chicos, además que están estudiando y todo ese tipo de cosas. Les sirve muchísimo, así que agradecerle a la gente que todo lo que cuando se quieren conectar con los autores, nosotros también somos un medio de comunicación entre ellos. Y también pueden entrar a www.argentores.org.ar y en el portal van a encontrar todos los autores de Argentores, ¿no es cierto? Pueden entrar a la página y ahí van a encontrar una parte donde están todos los autores y ahí le escriben, están los mails, los teléfonos y se pueden comunicar. Así que los invitamos a conocer la página de Argentores y también la página del SADA, que es el Sindicato de Autores Argentinos. Vamos a aclarar que el Sindicato Argentino de Autores, SADA, es el que defiende al autor, protege al autor como persona.
¿no es cierto? Claro, Cuando exacto. te llaman, vamos a explicar un poquito, cuando te llaman para trabajar y todo eso, de eso se ocupa el SADA, que Tato Tabernice es el presidente del SADA, ¿no es cierto? Sí. O el secretario general. Y defiende y cuida al autor como persona. La obra, por supuesto, eso es Argentores. La obra está cuidada por Argentores. Bueno, te voy a contar algo. Vos sabés que anoche estrenó este martes, a las 19, el martes 19, perdón, el coreógrafo Oscar Araez, en el Nacional, un programa compuesto exclusivamente por piezas solistas y casi excluyentes interpretadas por la bailarina Antonella Zanuti. La única excepción es la obra que abre el programa, que tiene como intérprete al bailarín Yamil Ostrovsky, y fue creado sobre un tango ortodoxo en absoluto, es absoluto, escrito por Mauricio Cajal. Para quienes no lo tengan presente, Cajal fue muy importante compositor contemporáneo argentino que vivió la mayor parte de su vida en Alemania. El programa está compuesto por obras de Oscar Araez y de Renat Schotelius y Doresh Hoyer, dos figuras que de muy distintas maneras incidieron en el desarrollo de la danza moderna y contemporánea en la Argentina. Renat vivió de 1921 a 1988, como la llamaba todo el mundo de la danza, alemana de origen. Vivió desde muy joven en Buenos Aires y fue así una maestra muy influyente, coreógrafa del Ballet del San Martín, y Doresh Hoyer, 1911-1967. Pasó 2 años en la Argentina durante la década del 60, bailó con un éxito descomunal en el Teatro Colón y dictó seminarios para bailarines que ha dejado huellas hasta ahora, ¿no es cierto? Así que el próximo encuentro es la función del 2 de noviembre. Bueno, también se estrena el sábado que viene Visitantes. Vamos a hablar un poquito, dice que la pandemia parece darnos un respiro y el arte aflora en Buenos Aires a borbotones. Tantos proyectos delineados en épocas de cuarentena y ven ahora su posibilidad de salir al exterior. Nace este mes la compañía Joven Danza, con dirección y coreografía de Yamila Emanuele y Mirta Coronel, con el estreno de Visitante, que transcurre durante el sueño de un artista. En su sueño despierta su otro yo, aseguran las creadoras. Ese otro yo es una criatura mágica que se arriesga y se divierte y aprende a amar. Visitante es una obra de danza y objeto para todo público, con música original de alguien que ha estado con nosotros, que es un compositor argentino, Martín Bianchedi. Sí. Él creó todo. Tiene 14 bailarines en escena y ofrecerán pura danza para contar una bella historia, para sorprenderse y sentir el movimiento vital junto a los bailarines, junto a todos los bailarines. La obra se presenta en forma presencial en el Galpón Artístico Caballito de la ciudad de Buenos Aires. Los sábados el sábado 23 debuta y va a estar el 6, el 13, el 20 y el 27 de noviembre a las 20 horas. Y pueden comunicarse o escribir a info@caballito.com.ar y ahí van a encontrar toda la información. Así Muy que bien. los invitamos. Eso es para ver un poco de danza, ¿no es cierto? Sí. Y también se cumplieron 70 años de la televisión. Ah, sí, ¿viste? sí, De la me televisión invitaron, sí. argentina. Un 17 de octubre del 51 se llevó a cabo en Canal 7 la primera transmisión de televisión de nuestro país. La época dorada de la televisión fue entre 1951 y 1959. Cuando estuvo solo Canal 7. En esos 9 años se crearon todos los géneros, señaló Carlos Ulanowski.
Era una televisión hasta bastante avanzada de la década del 50, todo en vivo, no había videotape. Ante la pregunta de qué ocurrió una vez finalizado el recordado acto del 17 de octubre en el que un equipo de camarógrafos y directores se apostaron en el segundo piso del Banco Nación para captar la primera transmisión oficial de la televisión argentina, el reconocido periodista crítico e historiador refiere que la pantalla del día inaugural siguió ocupado por cortos musicales y dibujos animados en ese momento, ¿no? A la noche más tarde de las 8, no exactamente como estaba previsto, la televisión transmitió un pasatiempo musical preparado por Enrique Telemaco Susini, con vestuario y escenografía prestadas por el Teatro Colón. Lo presentó el locutor Ignacio de Soroa, interpretó la orquesta estable de LR3 Radio Belgrano, dirigido por Juan Emilio Martini, cantó Alicia Arderius, la marcha de los granaderos de Schlesinger, no sé pronunciar. Y luego, ¿qué te importa que nos venga de la zarzuela con los claveles de José Serrano? Se presentó también el ballet folclórico de Mercedes Quintana y atracciones, muchas atracciones. Todos ellos actuaban en Radio Belgrano, pero en ese día, 17 de octubre, se hicieron una pasadita frente a las cámaras del chamamecero Prudencio Jiménez. Así que el organista Jean Duval, el recitador gauchesco Fernando Ochoa, la pianista, bueno, muchísimos pasaron por la televisión, ¿no es cierto? Con programas casi todos producidos por agencias de publicidad y de televisión argentina, inicia una programación formal el domingo 4 de noviembre de 1951. En efecto, por esa fecha comenzaron las transmisiones desde un improvisado estudio ubicado en el techo del Ministerio de Obras Públicas. Así que todo esto de la televisión lo van a encontrar en www.argentores.org.ar. Pero qué lindo, ¿no? Sí. Aquella época que se hizo todo eso y cuando nace, digamos, sí, los comienzos, ¿no? De todo. La televisión, qué lindo, ¿no? Sí. Debe haber sido totalmente emocionante. Sí. Y te vuelvo a recordar una cosa que no dije, ahí me están escribiendo, nos están escuchando y nos están mirando. El espectáculo, que no dije el nombre, me lo salteé, del coreógrafo Oscar Araez, se llama Vertical, ¿no es cierto? Vertical. Y la próxima función, vamos a recordarla, es el 2 de noviembre en el Teatro El Nacional. El Nacional, excelente. Perdón, que no dije el nombre. Me encanta ese teatro. Me encanta que la gente está atenta, ¿viste? Sí, quería mandarle un saludo y felicitar a una guionista argentina, porque este fin de semana una película argentina fue lo más visto en Netflix en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de Estados Unidos, es la primera vez que pasa, ¿no? La película se llama Distancia de Rescate, es un thriller protagonizado por Dolores Fonsi, o sea, es la única argentina que trabaja en la película. Sí. Está dirigida por una peruana que se llama Claudia Llosa. Ajá. Y la película está basada en el libro de la escritora argentina Samantha Schweblin, a ver si lo digo bien, Schweblin, que si mal no recuerdo, ella vive en Alemania, por lo general está en Alemania, va y viene, y ella es la autora del libro y además la guionista de la película. Así que esta noticia realmente es increíble, que esté primera en Netflix en Estados Unidos, ¿no? Durante el fin de semana, ganándole a la película Culpable de Jake Gyllenhaal, que iba primera hace rato, pero bueno, felicitaciones para todos ahí. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y también te recuerdo que el próximo lunes 25 de octubre a las 19 horas a través de la plataforma Zoom, la dramaturga Susana Torres Molina, que estuvo con nosotros también, participará del ciclo Charlas con Maestras y Maestros, organizado por la Comisión de Cultura de Argentores. En la oportunidad, la autora va a disertar sobre dramaturgia, el hechizo de la metamorfosis se llama. Una charla para reflexionar sobre el cuerpo del autor o autora, atravesando por el cuerpo del personaje. No se describen hechos, se vive una experiencia. Sucede ahí en el acto de la escritura.
La actividad, vamos a recordarla, que es gratuita, pero requiere inscripción previa. Quienes deseen participar deberán escribir al correo electrónico cultura@argentores.org.ar, repito, cultura@argentores.org.ar, incluyendo el nombre completo, el número de DNI y un teléfono de contacto. En los días previos a la charla recibirán el link de acceso, como es habitual para quienes no pueden participar a través de Zoom. La charla será transmitida también a través del canal de YouTube desde nuestra entidad y quedará grabada para poder ser vista posteriormente. Así que vamos a recordarle que es el lunes 25 con esta gran dramaturga talentosa Susana Torres Molina. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Vamos a presentar a nuestra invitada que ya está ahí, Ay, qué lindo, qué lindo. Todos los autores tienen la palabra en Autores en Línea. Muy bien, le damos la bienvenida a Ana Fraile, que es directora, guionista, productora, ha hecho cámara, asistente de montaje, investigadora. Bueno, de todo, creo que ha pasado por todos los rubros. Muy bien. Sí, creo que le falta la edición, no sé. Bueno, ella se formó en comunicación audiovisual en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Se graduó en la Escuela Internacional de San Antonio de los Baños en Cuba, con especialización en guión. Y bueno, después hizo un magíster en Derechos Humanos y Democratización por la Universidad Nacional de San Martín. Después armó Pulpo Films, es socia desde el año, creo que hace 2 años. Y bueno, y ha realizado varios documentales, así que le damos la bienvenida. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy Hola bien. Ana, Raúl Martínez Buenas te tardes. saluda. Bueno, Ana, contanos, vamos a hablar no del último cortometraje, sino del primero, creo que hiciste, ¿no? Que se reestrenó ahora, ¿cómo, perdón? No, te escucho. Un fueguito, la historia de César Milstein. Lo reestrenaron este fin de semana, ¿no? Sí, reestrenamos la película este fin de semana y la habíamos estrenado por primera vez en el 2010, hace un tiempo ya. Claro. Es- Contanos un poco primero quién fue César Milstein. Me imagino que todos deben saber, pero siempre hay alguien que le suena y no sabe. ¿Quién fue César Milstein? César Milstein fue un científico argentino, un químico que vivió acá en Argentina hasta el año 63 y ese año emigró a Inglaterra y siguió su carrera de químico en Inglaterra, en Cambridge, y lo conocemos mucho acá por su premio Nobel del año 84, por un invento que fueron los anticuerpos monoclonales. Sí, él descubrió una herramienta para la investigación, que en ese momento fue muy importante para la investigación científica y ahora mismo es una herramienta importantísima para la ciencia y la biotecnología en general. Sí, la verdad que sí, la gente lo nombra como, bueno, tenemos 5 premios Nobel, lo nombran, pero no sé si saben exactamente la historia. Yo recomiendo que vean el documental, porque ahí ves además la personalidad de él, porque hay imágenes fílmicas de él, además de la fotografía. Vos tenés ¿Cómo se llama el documental, Alejandra, que me están escribiendo? Un fueguito, la historia de César Milstein, y me gustaría que cuentes por qué se llama Un fueguito. Bueno, yo hice un documental sobre César porque era mi tío abuelo. Y recién te estaba escuchando y me acordaba que cuando terminé de estudiar cine en Cuba, en la especialización de guión, era el año 2000, y inmediatamente después los fui a visitar a él y a mi tía abuela en Inglaterra para contarles, para compartir el momento, y él me preguntó qué iba a hacer y empezamos a planificar esta película juntos. A él le gustaba un montón filmar y sacar fotografías, se acababa de comprar una cámara y entonces me preguntó qué pensaba hacer, cuáles eran mis planes. Era siempre como muy atento a los planes de los jóvenes, especialmente cuando terminamos la carrera, porque en su propia experiencia era un momento bisagra, ¿no? Que uno termina de estudiar y quiere hacer cosas, pero no tiene tanta experiencia y entonces cómo arrancar. Bueno, además yo
había estudiado guión, o sea que era escribir, pero para después que alguien tomara ese guión que yo quería hacer. Bueno, y charlando de todo un poco fue que me dijo, bueno, hagamos algo juntos, yo te puedo ayudar, porque así tenés como el primer paso. Claro. Y empezamos a trabajar juntos una historia porque hablábamos mucho sobre eso que pasaba con los jóvenes y cómo habían cambiado ciertas circunstancias. Comparábamos mucho el mundo de la ciencia y el mundo de las artes en ese sentido. Digamos, cómo los jóvenes necesitamos mostrar la experiencia para obtener un financiamiento, pero no tenemos esa experiencia, pero no vas a tener el financiamiento hasta no mostrar esa experiencia, como esa rueda a la que estamos acostumbrados, que él me decía, bueno, a los jóvenes científicos les pasa lo mismo, porque tienen que mostrar un proyecto y un plan, pero en realidad no pueden saber bien, te unís a gente que sabe más. Bueno, toda esa dinámica era la que queríamos contar en esta película que íbamos a hacer juntos. Pero bueno, falleció en el año 2002, un 24 de marzo, sí. Y en ese momento yo mandé unas palabras para el funeral que se hizo unos meses después de su fallecimiento, y mandé un cuento de Galeano que se llama Un mar de fueguitos, por eso el documental se llama Un fueguito. Para mí, él en ese momento significaba eso, alguien que había encendido algo, no solamente en mí, sino en un montón de personas que yo conocía, y en ese momento conocía muy poco. Conocía mucho de la historia familiar y de la gente que lo rodeaba en Argentina, pero conocía muy poco de su vida en Inglaterra, porque yo no lo había visto tanto allá. Y a partir del año 2004, un par de años después de su fallecimiento, que ya se sentía un poco con más, fui a verla y me quedé con ella 2 o 3 meses. Y en ese viaje le dije que bueno, que me parecía que estaría buenísimo retomar esa idea que habíamos tenido con César, pero hacerla juntas a la película. Y entonces empezamos a hacer juntas la película. Ahí empecé a conocer a todas estas personas que César y Celia también habían encendido como a mí. Y tardé varios años. Estuve desde el 2004 hasta el 2007 filmando e investigando, tratando de entender qué era lo que había hecho César en su camino científico, y en ese periodo yo ya conocía a Lucas Escabino. Lucas era un editor en ese momento, lo conocí apenas llegué a Buenos Aires y viví acá por primera vez en el año 2001, y él me dijo, ¿me dejás ver el material que estás filmando? Porque me encantaría saber qué estás haciendo. Y bueno, le mostré lo que estaba haciendo, y ahí empezamos a pensar juntos esa película, ¿no? El guión lo armamos en el montaje los dos, y fue nuestro primer trabajo. Después de esa película nos quedamos trabajando juntos y armamos la productora, y bueno, desde entonces estamos trabajando juntos haciendo documentales. Sí, vos en el tiempo que estuviste en Inglaterra, entonces todas las entrevistas que hay en la película las hiciste vos con todos los compañeros o colegas de ahí. Sí, las entrevistas las hice yo entre el 2004 y el 2006. Algunas las hice en el 2008, digamos, fueron diferentes etapas. A medida que iba avanzando, iba registrando. Y sí, hacía yo la cámara, hacía todo. A mí la figura de realizadora integral de documentales me gusta mucho. Sí. Y me parece que es un rol que para quienes aprendimos cine en escuela de cine, y sobre todo en la escuela de Cuba, estamos como muy formados en las especialidades. Sí. Y bueno, a mí siempre me gustó mucho andar con la cámara y hacer entrevistas. Me interesa mucho esa parte. Entonces, bueno, a veces me acompañaba un amigo a filmar en Inglaterra, otras veces no, digamos, también estando allá era complicado el tema de los traslados y demás, ¿no? Y vos, o sea, cuando él, ahí yo lo vi en la película, cuando él gana el Nobel, que pide a toda la familia que viaje, ¿no? Para eso me pareció un gesto buenísimo, ¿no? Y que vayan todos ahí a compartir ese momento. Claro. Sí, nosotros vivíamos en el sur en ese tiempo, y de la familia no fueron mis tíos, mi prima,
viajó mi abuelo, mi abuela, mi tío abuelo, mi tía abuela, digamos, viajó una parte de la familia. Y yo recién me encontré con él al año siguiente, en el año 85, que vino acá. ¿Se acuerdan cuando pasó el cometa Halley? Sí. Vino acá y fuimos a la playa todos. En ese momento yo tenía una hermana chiquitita que tenía menos de un año y fuimos los embajadores de la familia del sur. Mi hermano Martín, que es el que hizo la música, con el que presenté la película el sábado, y yo fuimos de embajadores hasta Pinamar, que fue donde nos encontramos todos, y ahí disfrutamos. No me acuerdo nada del cometa Halley, pero fue un hermoso viaje, porque tiramos un montón. Y para él, además, que le encantan todas esas cosas, me imagino que lo habrá disfrutado el hecho de ir de ver el paso del cometa. Claro. Yo hace poco hablé con un Milstein que se llama Pablo, que creo que es primo, ¿no? Que es experto en joyas, ¿no? Se cortó, perdón, se cortó. Te escuché bien. No, digo que yo hace poco le hice una entrevista a Pablo Milstein, que es experto en joyas de la realeza. Creo que tiene un parentesco, ¿no? Creo que son primos, algo así, los padres, ¿no? ¿Lo conoces? No sé, yo no lo conozco, solo creo que es un realizador también, ¿no? De cine, un productor, ¿puede ser, no? No, él es experto en joyas de la realeza, vive ahora en España. Me dijo que era primo, los padres eran primos. Yo él no lo conozco, no tengo gusto. Pero bueno, la verdad, apasionante. Contame un poco la experiencia de lo que pasó el fin de semana con toda la Camerata Bariloche, todo lo que sucedió, contámelo. Bueno, fue como un sueño hecho realidad lo del sábado, porque en el año 2010, cuando estrenamos el documental, le había propuesto a mi hermano que busquemos la forma de hacer el documental con música en vivo. Me parecía que iba a ser una hermosa experiencia. A César y a Celia le gustaba mucho la música, eran muy amantes de la música en general y del teatro. Y me parecía que eso era una experiencia genial. A mi tía le gustaba un montón la idea también. Y bueno, desde el 2010, 2011 empecé a buscar la forma de llevarlo adelante y no la encontraba. Era muy costoso, muy complejo el tema de poner una orquesta grande y la película, bueno, y además que no había experiencias de documentales sobre ciencias con música en vivo. En general se suele hacer eso con películas mudas o son otro tipo de experiencias artísticas. Claro. Y este año, como es el año homenaje a Milstein, desde Tecnópolis me invitaron a pensar algunas actividades, algunos eventos en homenaje a César. Y María Rosenfeld, que es la directora de Tecnópolis, me dijo, bueno, pensemos qué podríamos hacer. Y entonces yo le propuse hacer un montón de cosas, entre ellas, un festival hermoso en Bariloche de música internacional, e iba a tocar con varios de la Camerata. Sí. Entonces me dijo, ¿qué te parece si le proponemos a la Camerata que toque? Y entonces es como un exponente de la ciencia y una orquesta que es exponente de la música de Argentina en el mundo. En el mundo, sí. Y capaz que tienen ganas. Yo conozco a varios, el representante es como muy amigo de él, Damián Rofner, y casi que fue proponerles y dijeron, sí, por supuesto, ¿no? Sí. No tardaron mucho. Y le propuse a María y María tampoco tardó mucho y de repente estábamos todos trabajando la lista de temas que iba a tener esta presentación y reacomodamos la banda sonora. Tuvimos que hacer toda una limpieza, había pasado mucho tiempo, teníamos la película preparada, pero tuvimos como que reacomodar muchas cosas. Y bueno, y finalmente el sábado, después de un par de ensayos con la Camerata, pudimos armar esta presentación en el microestadio de Tecnópolis, que la verdad que fue un lujo. Fue muy emotivo. Qué linda experiencia. Sí, porque conecta distinto, ¿no? Quienes habían visto la película, por ejemplo, mi pareja que ya vio la película 10.000 millones de veces, me decía que miraba la película y se olvidaba que estaba la Camerata y le parecía que la música salía de la película. Y por momentos miraba la Camerata y había 3 monitores en la presentación. La música y al fondo estaba la película y se creaba una sensación. La verdad que yo estaba concentrada en que todo esté funcionando bien. No sé si la gocé tanto, sino que iba sintiendo cosas así, estaba llena
el microestadio. Había mucha gente que entró con nenes, ¿no? Es el público de Tecnópolis y me parecía muy lindo que ahí mismo se juntara, ¿no? La cultura y la ciencia, que me parece que bueno, son parte de nuestra vida y que muchas veces quedan como relegados, ¿no? Como en la presentación yo lo mencioné diciendo que para mí son parte de los derechos humanos, ¿no? La cultura es un derecho humano, eso sin lugar a dudas. Totalmente de acuerdo. Y la ciencia como parte de la salud y de nuestra cultura también. Entonces poder juntar todo eso en un homenaje a César y también a Celia, ella falleció en noviembre del año pasado, lamentablemente. Entonces juntar a los dos y poder hacer este evento fue maravilloso. Y perdón, Celia también era química, ¿no? Sí, los dos habían estudiado juntos en la facultad, se conocieron ahí. Era todo un grupo. Mi abuela también era química y era compañera de César, y mi abuelo era el hermano mayor de César y era ingeniero, digamos, todos estudian en la Manzana de las Luces y se hicieron como novios y se casaron como todo un grupo Esto se estrenó amigos, en el 2010, ¿no? ¿Verdad? Contanos la anécdota de cuando César Milstein le propone casamiento a Celia. Bueno, eso yo me enteré ahí cuando me lo contó. Ella no era muy... Yo le hacía preguntas más personales y era muy tímida con eso. Y aparentemente hicieron todo un acuerdo. Ella nunca cocinó, no le gustaba cocinar para nada. Y a César sí le gustaba un montón cocinar. Y a ella no le importaba ni lavar ni limpiar, porque lo hacía. Y entonces fue un acuerdo. Él cocinaba y ella lavaba los platos, pero eso que dice ahí, que fue un acuerdo para toda la vida, fue un acuerdo para toda la vida. Y incluso una vez que había fallecido César, había mucha comida en el freezer que él había dejado guardada. Celia comía. Qué bueno. Sí, claro, porque ahí en la película cuenta Celia que él le dijo, ¿vos sabés cocinar? Y dijo, no, para nada, no me gusta. Y dice, ¿y lavar los platos? Y le dijo, sí, lavar los platos, sí. Ah, bueno, entonces nos casamos, porque yo cocino y vos lavas los platos. Es genial. Qué buen acuerdo. Y fue así, fue una... La cocina de ellos era muy ordenada, ¿no? Y estaba todo, parecía como parte de un laboratorio. Y ya cuando César no estaba, que yo viajaba mucho a ver a Celia, mucho quiere decir como que muy seguido, y muchas veces cocinaba y dejaba comida en el freezer, o cocinaba mucho cuando estaba ahí, y ella tenía todo su método de lavar los platos y ordenar la cocina. Yo también me iba ahí en ese momento, ¿no? Porque tenía como su forma. Heredaste eso. Ahora, ¿ella lo ayudaba a él con las investigaciones? ¿Él era una persona de ir a la casa y comentar en qué estaba, si avanzaba, o era muy reservado en eso? Bueno, eso no lo sé mucho, salvo por los comentarios de amigos y amigas, ¿no? César hablaba de ciencia todo el tiempo, así que sin lugar a dudas debía hablar en su casa cosas. Estudiaban en lugares distintos y trabajaban en institutos separados, y a ella le hicieron una jubilación, como un retiro obligatorio, la jubilaron en la época de Thatcher en Inglaterra. Hicieron como uno de esos retiros obligados de cuando jubilan a gente así, que fue lo que pasó en Inglaterra, ¿no? Cuando llegan a determinada edad, sí. Todavía no había llegado a la edad jubilatoria, pero bueno, fueron unos años antes y le dieron la jubilación anticipada. Ella trabajaba en un instituto y hacía investigación también en química, en inmunología. Hay varios papers que escribieron juntos y por momentos tuvieron una vinculación temática, pero cada uno en lugares separados, y nunca participaron del mismo laboratorio. Sin lugar a dudas, cuando empecé a hacer el documental, quien me explicó toda la parte científica fue ella, ¿no? Claro. Me iba como contando cada cosa y explicando con mucho detalle. Sí. Y más adelante, recién cuando falleció, que tuve que revisar algunas cosas de ella, encontré una lista de papers que había escrito y ahí supe todo lo que había hecho. Digamos, todavía no logré volver a Inglaterra por la pandemia, recién voy a viajar a fin de año y ahí voy a poder como seleccionar y acomodar todo el archivo para poder... El archivo de ambos, de César y de Celia, está alojado en un colegio en la Universidad de Cambridge como parte de una colección de archivo y ahí vamos a alojar toda la parte de Celia y hay una
hay muchos aportes científicos que hizo ella también, pero era mucho más reservada, no hablaba tanto de todos los logros que había tenido. Mira, o sea que ahora habría que hacer el documental de Celia. Claro, ahí tenés un Sí, guión. casi que sí. Casi que De sí. mujeres de la ciencia en Inglaterra, Sí. sin lugar a dudas, porque ha sido muy, muy poco favorable para las mujeres científicas en general y en particular en ese periodo, ¿no? Ujú. Incluso ella, en Inglaterra, en Cambridge, la universidad tiene colegios, y cuando ellos llegaron, que venían de Argentina, el año 63, tuvieron que elegir, ella tenía que ir a un colegio que era solo de mujeres, por ejemplo. No podía hacer doctorados porque los PhD eran solo para hombres, para varones. Vamos, se encontró con una sociedad muy conservadora comparado con de dónde venía ella, ¿no? Eso siempre lo contaba. Sí. Interesante. Sí, interesante. Bueno, ellos cuando vinieron acá fueron al Malbrán y hubo problemas y por eso regresan a Cambridge, ¿no? Sí, llegan Sí. en el año 62 con unos con puestos de trabajo en el Malbrán, y estuvieron 2 años. A los 2 años ya había sido el golpe de Guido y habían sacado al ministro de Salud, no tenían insumos, no tenían nada para trabajar y habían echado a mucha gente. Hay un libro muy interesante que escribió Piroski sobre ese periodo del Malbrán. La lista de echados es larguísima entre los que están ellos y bueno, y César puso a consideración su renuncia como director de esa unidad de investigación cuando echaron a todos sus colegas. Sí. Y ahí escribió una carta a Cambridge diciendo que si podían volver, ellos estaban dispuestos a volver. Y bueno, la película dice a vuelta de correo, y casi que uno se fija la fecha y esa vuelta de correo, le dijeron, sí, vení, porque justo estaban armando el laboratorio, estaban construyendo un edificio que fue el Laboratorio de Biología Molecular en Cambridge, que es un laboratorio que pertenece al Instituto de Investigaciones Médicas del Estado, y fue muy importante, es muy importante ese instituto, lo estaban armando ahí, y bueno, él fue y se quedó trabajando ahí y vivió ahí el resto de su vida, digamos, trabajó ahí el resto de su vida, vivía justo a la vuelta del laboratorio y ya se quedó, nunca más volvió. Comentaban a veces, Celia contaba que a veces charlaban y decían, bueno, si hay 10 años de estabilidad en Argentina, quizás podríamos pensar en volver. Como nunca llegaba a haber 10 años, no volvían. Sí. Sí. Pero bueno, la verdad que al final estaban como tenían todo su grupo, su vida ahí, y uno cuando entraba a la casa de ellos era muy particular, ¿no? No era una casa inglesa, era como que entrabas ahí a un mundo que tenían armado los dos. Qué bárbaro. Qué lindo. No, la verdad te felicito, recomiendo a la gente que lo vea para conocer un poco más de César Milstein. Está muy bien hecho, hay muchas entrevistas, claro, ya por lo que contaste estuviste varios años ahí, porque hay mucha gente que ha dado testimonio sobre el trabajo de Milstein, así que a mí me gustó mucho y es algo emotivo y es algo que deberíamos conocer todos, ¿no? Un poco más, no simplemente decir, bueno, tenemos 5 premios Nobel y nada más, ¿no? Creo que hay que saber un poco más de lo que ha hecho Milstein, ¿no? No solo para la Argentina, sino para el mundo, ¿no? Desde ahí para el mundo. Sí, él inventó estos anticuerpos monoclonales, son una herramienta que la usamos todo el tiempo, digamos, está en uso permanente en la ciencia y en las aplicaciones. Entonces, no sé, cuando vamos a sacarnos sangre o a donar sangre, se usan anticuerpos monoclonales para ver qué grupo sanguíneo tenemos. Claro. Y desde ese lugar hasta para enfermedades tipo cáncer o autoinmunes, diagnósticos de todo tipo, son fundamentales. Claro, es como que ahora hablábamos con científicos porque el jueves 28 a las 20:30 vamos a pasar el documental en el Centro Cultural 25 de Mayo en Ciudad de Buenos Aires. Qué bueno. Muy buen lugar en Villa Urquizo. Repetime hermoso. ¿Qué día y a qué hora? Es el 28 de octubre a las 20:30 horas. Va a haber una proyección, vamos a mostrar unas fotos
unas fotos inéditas de la familia que las imprimimos y las exhibimos, y vamos a hacer una pequeña charla post película, hablando un poco de esto, ¿no? De lo que significa lo que inventó César y cómo transformó no solo la ciencia, sino cómo vivimos. Ahí van a venir 3 científicos a hablar sobre cómo no se puede hacer ciencia sin el invento de César. Como ya no podemos. Todo lo que hacen necesitan anticuerpos monoclonales, o para medir, o para fijarse, o para diagnosticar, o para tratar. Digamos, todo el tiempo lo están usando. En Inglaterra un científico me decía que era casi como un destornillador. Es imposible pensar hacer ciencia sin monoclonales, y bueno, me parece que da cuenta mucho por supuesto, de la importancia de la ciencia para todas las personas, y de la importancia de cómo se desarrolla un científico, ¿no? El ejemplo de César, que ha ido a una escuela pública, a la universidad pública, la formación que tuvo, después cómo llegó a Inglaterra y siguió trabajando para una entidad pública, digamos. Nunca fue de la universidad, pero donde él trabajaba era un laboratorio del Estado. Es como cuando acá trabajamos en un instituto de CONICET. Claro. Y cómo toda su producción fue financiada por el Estado, y su interés era que sea para el Estado y para beneficio de la humanidad, no para beneficio de pocos. Claro. Entonces, es importante saber eso, porque valoramos distinto la historia, ¿no? Me parece que los documentales en general, el cine también, como, digamos, el cine y los documentales en particular, en realidad, son constructores de memoria, y hacer memoria de estas historias creo que es muy importante para nosotros. No necesariamente porque sea argentino o inglés, digamos, porque siempre hay como una discusión si lo que hizo fue porque estaba en Inglaterra, o lo hizo porque estudió en Argentina. Me parece que lo importante es poder hacer un recuento, ¿no? de periodos que tuvimos en la historia de nuestro país, de momentos históricos que propiciaron o no el desarrollo científico, y cómo en nuestro país sigue desarrollándose, digamos, las líneas de los 3 premios Nobel siguen su camino, y es importante que las conozcamos. Muy bien, así que los invitamos el 28 de octubre a las 20:30 horas en el Centro Cultural 25 de Mayo. ¿Cómo hacemos para las entradas se sacan por Alternativa Teatral, son entradas de sala de cine. En Alternativa Teatral se consiguen, uno las saca ahí online. Ahora no está la boletería todavía andando, así que estamos obligados a sacarlas con anticipación por internet. Buenísimo. Perfecto. Y los esperamos a ver la película, a mirar las fotos, a participar de la charla. Qué bueno, buenísimo. Bueno, ahora te voy a sacar un poco de Milstein, y quería que me comentes algo sobre Buenas noches Malvinas, que si no me equivoco recibiste un premio Argentores, ¿no? Por esa película. No, ¿por qué mató a mi hermano? ¿Por qué mató a mi hermano? ¿Por qué mató a mi hermano? Perdón. Sí, recibimos del guión, del documental. Sí, bueno, pero hablemos, Buenas noches Malvinas, ¿cuándo se estrenó? Se estrenó el 31 de diciembre del 2020. Por el año pasado. Sí, el último día del año pasado. La estrenamos en los ciclos de jueves estrenos de Cinear, esa forma que encontró el Instituto de Cine para los estrenos durante la pandemia. Sí. Y es la historia de una familia que vive el trauma de la posguerra de Malvinas. Es una historia familiar, y que también estuvimos investigando un montón de tiempo esa historia. Por lo general, la temática, o sea, veo que la investigación, los testimonios, tienen mucho que ver con tu perfil, digamos, ¿no? Y como que le buscas una vuelta para que no sea un documental puro, sino que haya un matiz, ¿no? Entre las entrevistas, el documento. Sí, bueno, el Buenas noches Malvinas lo hicimos con Lucas, somos codirectores ambos, y encontramos en esa historia
una forma medio mezclada entre teatro filmado y entrevistas y un viaje a Malvinas. Sí. Eso surgió de la investigación porque uno de los protagonistas trabaja haciendo psicodrama y nos interesó mucho esa forma de representar el dolor, como la representación física del trauma y de cómo esa representación también es muy sanadora. Sí. Y como la historia se trata de eso, de atravesar un dolor y de poder contarlo, y de que cuando pasa una guerra no es que no solamente queda lastimada la persona que fue a la guerra, sino que es un trauma que atraviesa toda nuestra sociedad, y cómo mostrar eso. Entonces, la forma que encontramos fue que el hermano y la hermana de quien fue a Malvinas participara del evento de teatro espontáneo y pudieran contar unas escenas que para ellos eran muy dolorosas. Era la primera vez que hablaban sobre lo que habían vivido durante el conflicto de Malvinas, y así que fue una experiencia de lo más fuerte. Estábamos en un estudio haciendo esas sesiones de teatro espontáneo y fue fuertísimo. Y después el hermano viaja a Malvinas tras los pasos de su hermano veterano de guerra, que había escrito un libro. Entonces con ese libro en mano viajamos y recorremos las islas buscando un poco la huella, ¿no? que quedó en ese hermano menor durante tantos años. O sea, buscan, sobre el relato del libro, buscan los lugares, digamos, donde supuestamente fue pasando todo en Malvinas. Exactamente, buscamos eso, el hermano va buscando, va al teatro de ese momento, que era donde se alojaban apenas llegaban a Puerto Argentino, van a algunos de los lugares donde él recorrió y se quedan en el correo, que en ese momento era no me acuerdo el nombre ahora, era el correo argentino estatal de ese momento, y él estaba ahí a cargo de la parte postal y de las comunicaciones. Entonces, bueno, vamos haciendo todo ese recorrido. Qué bueno que haya mezclado con las entrevistas de la mamá y el papá, que nos van contando su punto de vista, ¿no? Ellos organizaron un grupo de padres en La Plata durante el periodo del conflicto armado, y porque no había respuestas, digamos, los militares no decían nada, y ellos, por una solicitada en el diario, convocaron a padres y madres, familiares, con un poco de miedo, porque todavía era la dictadura, pero decidieron citar a todo el mundo en el Club de Estudiantes de La Plata, y dijeron, bueno, el que tenga ganas de reunirse y de hablar, hablemos. Ellos eran psicoanalistas, ya hacían todo un trabajo de acompañamiento. Dalmiro ya era psicodramatista, entonces organizaron un grupo que llegó a tener casi 1000 personas en La Plata. Y organizaban el correo, las encomiendas, la comunicación con los militares mismos. Eran quienes le avisaban a las familias si algún soldado había muerto o no. Bueno, estuvieron como a cargo de casi que de la ciudad. Así que los testimonios de ellos dos también son muy valiosos. Sí, me imagino, bueno, lo impactante y la emoción, ¿no? Ahí a flor de piel. Era el hijo mayor de la familia, ¿no? Era el hijo mayor, claro. Los otros dos tampoco eran muy chiquitos, ¿no? Uno tenía 14 o 15 y la hermana 12 o 13. Eran unos años menores. Pero es muy interesante ver el cruce, ¿no? La mirada de la mamá y del papá y la mirada de estos dos hermanos, como todos han sido tocados, ¿no? Por lo que pasó en Malvinas. Bueno, como todos nosotros. Sí, claro, sí, pero está bueno la otra mirada, ¿no? A ver, de cómo y me llama la atención eso, que haya un libro en donde alguien haya puesto referencias, ¿no? De lo que fue, como si fuera un libro de viaje, ¿no? Sí, en la página de la película hacemos referencia. Prontito lo vamos a poder poner el libro de Fabián para que lo puedan descargar libremente. Se llama Crónica de un soldado, y él escribió las notas cuando volvía en el buque Canberra, ya como prisionero. Empezó a escribir notas sobre lo que había pasado, y durante varios años después de Malvinas siguió tomando nota para el año
los 90 terminó de escribir el libro, y el padre de Fabián, del soldado, al mismo tiempo también escribió su libro. Se llama Qué bien. Diarios de la Guerra. Ambos escribieron lo que ellos veían, digamos. Dalmiro cuenta lo que pasaba en La Plata durante Malvinas y Fabián cuenta lo que pasaba en Malvinas durante Malvinas. Claro, su visión desde diferentes lugares. Qué bueno eso, Exactamente, ¿no? sí. Qué bueno, muy interesante. Claro, Muy tener bueno. eso y qué bueno filmarlo, ¿no? Claro. Después, está buenísimo. Bueno, nos quedan 3 minutos. No quería dejar pasar la otra película, ¿Quién mató a mi hermano?, el documental. Contame un poco la temática. Ahí sí es donde ganaste el premio Argentores. Ahí sí, me mezclé todo. Ese documental es sobre desapariciones sí. forzadas en democracia, sobre el caso de Luciano Arruga, que es un joven de 16 años que desaparece en el año 2009 en Lomas del Mirador, y que la familia, después de mucha lucha, encuentra su cuerpo enterrado como NN en Chacarita, y todavía la causa de esa está sin resolverse, todavía no se han encontrado los responsables de esa desaparición forzada. Está caratulado como desaparición forzada, pero no hay responsables. Y bueno, a nosotros desde que conocimos la historia nos impactó mucho, trabajamos mucho con la familia de Luciano Arruga, investigando y luego filmando y armando el documental, y hasta el día de la fecha seguimos acompañando en la medida en que podemos las acciones en búsqueda de verdad y justicia de la familia. Y bueno, y el guión también tiene sus particularidades. Utilizamos mucho archivo, no muchas entrevistas. De hecho, no hay una entrevista central ni nada, pero sí hay mucho material de archivo y mucho seguimiento, mucha búsqueda para tratar de dar cuenta de lo que pasó con esta familia y de la importancia que tiene, ¿no? Sí. La lucha por la verdad y la justicia y de derechos humanos en un país como el nuestro, donde uno puede encontrar justicia para un periodo específico, pero bueno, las desapariciones forzadas en democracia todavía es un tema que tenemos pendiente para resolver. Sí, y otra vez, los documentales son herramientas muy importantes para dar cuenta de estas historias. Sí, y que si que vas a hacer un documental por cada uno de los desaparecidos forzadamente en democracia, tenés para rato, porque no hay un solo caso. Sirve de testimonio esto. Sí, bueno, sabés que una periodista preguntó una vez para el estreno de esa película que por qué otra vez estábamos tocando el tema de las desapariciones forzadas, y yo le dije que me parecía que había que tener 30.000 películas, que nunca no nos agotamos, porque las vidas de las personas que desaparecen, bueno, como dice la película, si una persona desaparece para todos. Bueno, hay que contar su historia, y bueno, como para mí los documentales o las películas son eso, son memoria, es inacabable. Y para mí es más grave, es más grave que desaparezcan en democracia, porque antes ya sabemos lo que era un salvajismo. Pero bueno, se nos terminó el programa. Me gustaría más adelante hablar otra vez en profundidad sobre esta película y sobre tus proyectos, así que te vamos a llamar más adelante. Buenísimo. Bueno, gracias. Muchas gracias, Ana. Felicitaciones. Hasta luego. Bye. Y bueno, nos despedimos de la audiencia. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Raúl. Con otros autores en línea. Exacto. Bye. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea. No importa el medio, importan los extremos. De un lado nosotros, del otro